Hola, vamos a revisar los procesos de autorización de documentos en SAP Business One. Estos procesos se utilizan para facultar o no la creación de algún documento de marketing o de inventario, dependiendo de determinadas situaciones. Para hacerlo, lo primero que tenemos que definir es quiénes van a ser las personas de autorización. Vamos a crear un ejemplo de dos niveles de autorización, un autorizador de compras menores a 10,000 pesos, por ejemplo, y un autorizador de compras de 10,001 pesos a 20,000 pesos. Entonces, para esto, bueno, ingresamos en módulos, gestión, procedimiento de autorización y vamos a agregar las etapas de autorización. Vamos a crear uno que se llame compras menores, que va a ser la persona que se encarga de autorizar todo este tipo de compras menores a 10,000. Y la cantidad de autorizaciones requeridas es 1. Si en el caso de la empresa en cuestión, bueno, seleccionamos el nombre de la persona autorizadora. Si en el caso de la empresa en cuestión tuvieran 2 o 3 personas facultadas para hacer estas autorizaciones, pues simplemente las agregan aquí las 3, y si solamente se requiere la autorización de una para permitirla, pues aquí se pone 1. Si se requiere la autorización de las 3, se ponen las 3, y para rechazarla, ¿cuántos rechazos son suficientes para cancelar la compra? En este caso, bueno, vamos a crear este que se llame compras menores, que requiere al autorizador 1. Y vamos a crear uno que se llame compras mayores, que va a requerir un autorizador 2. Vamos a seleccionar el autorizador 2. Listo, ya tenemos dos etapas que definimos quiénes eran las personas responsables de autorizar. Ahora vamos a crear los modelos de autorización. Aquí es donde se define qué usuarios crean los documentos, qué tipo de documentos y qué autorizadores van a ser los indicados para dichos documentos. En este caso vamos a crear, por ejemplo, órdenes de compra menores. Vamos a crearlo como órdenes de compra 1. Órdenes menores a 10,000. En este caso yo estoy usando el usuario 3. Entonces, cuando el usuario 3 crea un documento que va a ser una orden de compra, y en etapas, ¿por qué etapas va a tener que pasar? Pues por el compras 1, que eran las compras menores a 10,000. ¿Y cuáles son las condiciones? Si yo dejo habilitado aquí donde dice siempre, independientemente del monto que sea mi orden de compra, va a entrar al proceso de autorización y se va a mandar una solicitud de autorización al usuario autorizador 1. En este caso no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que cuando el total sea menor a 10,000, entonces se mande ese proceso de autorización. Entonces habilitamos esta opción que dice cuando se utiliza lo siguiente, y buscamos total del documento es menor que o igual a 10,000. Y listo. Entonces, ahí creamos el documento, y lo que sucedería es que si yo entro a órdenes de compra, ahorita estoy con el usuario 3,
capturo cualquier orden de compra que sea menor a 10,000 pesos. Bueno, aquí me pasé. Este es de 3,000 pesos. Si yo le doy crear, debería de solicitarme enviar ese documento al autorizador 1. Entonces, autorizar compra. Al momento que yo le doy aquí en OK, se mandará dicha ventana al usuario autorizador para que faculte dicha compra. Vamos a darle OK y vamos a entrar como el usuario autorizador para revisar que realmente esté sucediendo esta situación. Ahora que ingresamos como el usuario autorizador 1, vemos que en nuestro resumen de mensajes y alertas, ahí tenemos la petición de autorización del documento, donde le pusimos autorizar compra. Entonces aquí nosotros podemos definir si lo vamos a autorizar o rechazamos dicha solicitud. Si le damos clic aquí en petición de autorización del documento, aquí podemos definir si la decisión, si es autorizado o si no es autorizado, y la posibilidad de poner algún comentario. Si le damos en autorizado, y le damos en actualizar, automáticamente en la otra sesión se mandará un mensaje al usuario que creó el documento, que aquí yo ya la tenía, donde me dice que ya fui autorizado para la creación del documento. Entonces, si yo entro a dicho documento, ahora sí ya lo voy a poder crear sin ningún problema. Hay ocasiones en las que quieres hacer procedimientos de autorización más complejos, por ejemplo, que no sean solamente por un campo o que no sean solamente por una condición. Habíamos visto que aquí en gestión, procedimiento de autorización, modelos de autorización, nosotros podíamos definir ciertas condiciones. Aquí nos da campos como la desviación del límite de crédito, el límite comprometido, el porcentaje de ganancia, el total del documento. Pero hay ocasiones en que queremos que dichas condiciones, que sean otras condiciones, y para eso lo podemos hacer mediante una consulta SQL. Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo hacerlo. Vamos a generar la misma que generamos hace un momento, que era para compras menores a 10,000 pesos, pero mediante una consulta SQL. Entonces vamos a crear nuestro nuevo modelo de autorización que se llame compras SQL, por ejemplo, donde el autor va a ser el autor, seríamos el usuario 3, que somos nosotros. El documento sería la orden de compra. Y aquí en el nombre del autorizador, pues podríamos poner cualquiera ya definido, pero creo que los últimos que habíamos hecho era compras 1. Y aquí en condiciones, le decimos cuando se utiliza lo siguiente, y aquí vamos a mandar llamar a la consulta. En este caso, al darle clic, nos va a abrir el Query Manager, y aquí yo ya tengo creada una consulta que se llama menores de 10,000. Ahorita la vamos a ver. Esta consulta lo único que hace es que, usando la sintaxis dinámica de SAP, nos dice, por ejemplo, si aquí vemos la información del sistema, la tabla de SAP, donde se guardan las órdenes de compras, pues se llama OPOR. Entonces aquí nos hace un si el select
de la tabla OPOR del campo DocTotal, que es de tipo moneda, es menor o igual que 10,000, entonces va a ser un select true o lo va a ser verdadero. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, la consulta, si la ejecutamos, nos está dando verdadero. Si yo creo una nueva, bueno, creo que no le di crear acá todavía, entonces aquí se va a ejecutar. Ya le di crear y entonces ahora sí ya se nos va a crear vamos a quitar esta porque si no estaríamos en un doble proceso de autorización. Estaría el primero, el que hicimos con el modelo de autorización simple y después estaríamos dentro del que hicimos con SQL. Entonces vamos a mandar llamar, hacer la compra que sea igual menor de 10,000. Le damos crear y usa el modelo de autorización compras SQL. Automáticamente, si yo abro mi otra sesión que tengo acá, aquí ya me aparece la nueva autorización y aquí yo ya puedo compras SQL decirle que está no aprobado. Me regreso a mi sesión anterior donde lo creé y ahorita me va a aparecer por aquí el rechazo. Operación rechazada en proceso de autorización. Entonces yo ya no puedo modificar o alterar este procedimiento. Si yo intento darle a crear, me dice que está cerrado y ya no puedo. En la versión 9.3 ya nos permite hacer esto. Ya trae una opción para volver a mandar el mismo documento. Aquí ya solo faltaría de los procesos de autorización ver los reportes. Hay un informe de estatus de autorización donde le podemos decir que nos dé todas las órdenes de compras pendientes generadas por el usuario manager, por ejemplo. Y vamos a ver aquí. Es que ya. Era el usuario 3. Todas las órdenes de compra pendientes y bueno, pues tenemos esta. O también podemos ver aquí en módulos, gestión, procedimiento de autorización, informe de decisión de autorización, cuántos fueron rechazados, cuántos fueron creados. Y aquí nos dice todos los documentos que se generaron y cuántos fueron aprobados y cuántos fueron rechazados. La más interesante es la opción de usar SQL porque en realidad en cualquier modelo de negocios no va a ser, no son tan simples de manejar con solo un campo. Entonces lo más manejable es usar las sentencias SQL para manejar diferentes condiciones. Por ejemplo, pues las más habituales que yo he visto en implementaciones son no permitir o procesos de autorización para entrada o salida de inventario sin un documento previo, por ejemplo, o si autorizaciones por grupos de compras, o sea, las compras de activos van autorizadas por X persona, las compras de materia prima por otras. Entonces ahí se utilizan las columnas de grupos de artículos. Pues sin más por el momento, entonces les agradezco la atención.